Buenos días, buenos días. Ahora sí. Y hoy vamos a hablar sobre el regreso de Cristo. La semana pasada empezamos a estudiar este tema. Hoy vamos a ver la parte 2 del regreso de Cristo y mencioné que lo separaríamos en dos grandes categorías. Lo que sucederá con el mundo y los que no son de Cristo cuando Él regrese, y lo que sucederá con los que son de Cristo cuando regrese. Y esa es la parte que empezamos a estudiar. Vimos que los tesalonicenses tenían problemas, concluyeron equivocadamente, estaban tristes pensando que los que habían muerto ya se perderían el regreso de Cristo. Y de ahí podrían derivarse conclusiones extrañas como ya no se van con Él, ¿verdad? O se perdieron el reino de los cielos. Entonces Pablo aborda estos temas y los explica para que haya, en lugar de tristeza, haya alegría y esperanza por lo que sucederá con los hijos de Dios cuando Cristo regrese. Y vimos que hay dos etapas, ¿verdad? La primera etapa es que cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero, con un cuerpo nuevo, independientemente de lo que pasó con el cuerpo viejo. Si se deshizo por completo, si terminó el cuerpo mutilado, si esparcieron tus cenizas en el mar, si te convirtió en un árbol, que también mencioné eso, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver porque el cuerpo nuevo es nuevo. No está formado del cuerpo antiguo, es un cuerpo completamente nuevo. Así que no tenemos por qué preocuparnos en cuanto a nuestros restos. Luego, los que están vivos, cuando Cristo regrese, porque se especifica que no todos van a morir. Los que estén vivos serán transformados, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta. Es algo instantáneo, rápido. Y seremos, dice la palabra, arrebatados junto con los que resucitaron, que estaban muertos, y recibiremos a Jesús en las nubes. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuándo sucederá esto? No se especifica. Sin embargo, Pablo enseñó que ese día no sorprenderá a los que son de Cristo, solo sorprenderá a los que no son de Cristo. Y Pablo especificó que además, antes de que Jesús regrese, se manifestará el anticristo. Y no vamos a estudiar, yo sé que muchos quieren saber del anticristo, no vamos a estudiar del anticristo todavía. Estamos estudiando las obras de Jesús, ¿verdad? Y esta es la última etapa, lo que va a hacer cuando regrese. Después nos pasaremos, si Dios lo permite, a estudiar el Espíritu Santo. Si te interesa sobre el anticristo y eso, pues ahí están las referencias de cuando estudiamos Apocalipsis. Y ahí vemos todo lo que se dice al respecto del hombre de maldad o la bestia, como se le llama, etcétera, etcétera. Y el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Si no es posible conocer el día, la hora cuando Cristo va a regresar, pero no nos va a tomar por sorpresa, no deberíamos estar como que preocupados. Pero lamentablemente eso lleva a muchos cristianos a un extremo que no es saludable. Y vamos a partir de ahí el día de hoy. Y como acostumbramos a hacerlo antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Dios nuestro, te damos gracias por este día, gracias por esta temperatura. Ayúdanos a ser agradecidos en todo lo que nos das. Ayúdanos también para que en este momento que venimos a estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos haga entender, nos permita comprender, no solo intelectualmente, sino cómo aplicarlo. Ayúdanos a entender, Señor, qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo creo que muchos de los que son cristianos ya de años, que a lo mejor muchos de los que están aquí tuvieron al menos una experiencia con esta idea de que Cristo ya venía. Incluso quizás algunos de nosotros llegaban a ver panorámicos donde anunciaban que Cristo ya venía, que te prepararas. ¿A alguien le tocó las profecías sobre el año 2000? ¿Alguien vivió miedo cuando iba a entrar el año 2000? Levante su mano. Bueno, ya vi que tan viejos son los de aquí. Bueno, cuando iba a entrar el año 2000 empezaban a haber muchas, entre comillas, profecías de que Cristo vendría y que vendría un colapso a nivel global, sobre todo por el problema de las computadoras. Ahora, yo estudié computación, yo sabía cómo estaba ese asunto, pero en la iglesia escuchaba que iba a haber un caos, que las computadoras iban a detenerse, todo lo que estaba computarizado iba a dejar de funcionar, y el problema, desde el punto de vista de alguien de sistemas, era muy simple. Todos los que habían programado los sistemas, computadoras y todo, habían dejado para la fecha un espacio de 2 caracteres. 77, el año 1977. 78, 79, 80, 81, así, el 98, 99, y cuando llegara el 2000 iba a ser 00. Y una fecha en ceros no existe.
iba a marcar error en todos los programas de computación porque una fecha 0 no existe. ¿Qué se tenía que hacer? Agregarle otros 2 espacios a la fecha y ya. Ese era todo el problema. Claro que si había muchos sistemas, pues iba a ser complicado actualizar todos, pero obviamente se anticiparon. Yo trabajé en proyectos en empresas muy grandes de cómo ayudarles para que sus computadoras, en lugar de manejar la fecha con 2 dígitos, lo manejaran con 4 con respecto al año. Y muchos se anticiparon y todo, pero en las iglesias se hizo un caos. En la iglesia donde yo me congregaba, nos dijeron que construyéramos búnkers, que empezáramos a juntar comida, latas, todo lo no perecedero, que empezaran a almacenar y se sentía esa presión, ¿verdad? Se va a acabar el mundo, Cristo viene. Y era tan seguro la persona y las personas que nos decían eso, y yo tan pobre que no sabía qué hacer, ¿verdad? Porque yo veía que todos se preparaban, yo no tenía nada, no había forma de que me pudiera preparar. Ni siquiera una lata para decir, bueno, se acaba el mundo y lo que me dure la lata. Ni eso. Vivíamos al día. Entonces para mí la presión era mayor. No había forma de decir, bueno, ya tengo mi búnker, ya tengo mis alimentos ahí, ahora sí, ven Señor. No. Entonces estaba esa crisis. Llega el año 2000, estamos todos en la iglesia celebrando el año nuevo, una mezcla de sentimientos entre capaz que Cristo viene ahorita, explota el mundo, etc. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Nada, absolutamente nada. Yo no sé qué hicieron todos los que construyeron su búnker y tenían un montón de cosas ahí guardadas, no sé cuánto tiempo se tardaron en comerse todo eso que estaba ahí, si es que lo consumieron o dijeron, no, a lo mejor el año que viene. No sé, pero no es la primera vez, cuando entró el año 2000, no es la primera vez que los cristianos aseguran que Cristo viene. Ha habido más ocasiones. Yo recuerdo muy claramente, aquí se pusieron, no me acuerdo el año, pero empezaban a poner panorámicos. Ahora, para invertir en un panorámico, no es barato, ¿verdad? Para decirle a la gente, Cristo ya viene, prepárate, como si fuese un hecho. Y como saben, no, pues es que el hermano fulano de tal hizo un cálculo bíblico y encontró la fecha. ¿Y le crees? Es súper confiable ese señor. Y otra vez empezar a mover gente, a predicar el evangelio, Cristo ya viene. Yo ya tenía mis dudas, ¿verdad? Dije, pero ¿qué tal si sí viene? Y ahí andas moviendo y que el evangelio, la gente ya se va a acabar el mundo, tal fecha, pasa la fecha y no pasa absolutamente nada. Nada pasó. Vergüenza nada más, humillación. Y así ha habido intentos a lo largo de la historia. Personas que están absolutamente seguras de que ya bíblicamente calcularon la fecha o que Dios les reveló en una profecía o les reveló en un sueño. Predicadores muy famosos, denominaciones enteras, han estado convencidos de que ya saben cuándo viene Cristo y hasta el día de hoy todos, sin excepción, se han equivocado. Han quedado evidenciados, como cuando el COVID. El COVID vino a evidenciar a todas esas iglesias, predicadores, farsantes que aseguraban que tenían el don de sanidad, porque nadie sanaba el COVID. ¿Por qué no había campañas enteras para sanar al COVID? Si ellos aseguraban que levantaban paralíticos y le regresaban la vista a los ciegos, ¿cómo es que nadie pudo con el COVID? Y se organizaron y alianzas de pastores y se fueron a orar a la macro y se oraban en las plazas y reprendían el COVID y muchos de esos se murieron por COVID. No es un pastor que decía, el COVID solo va a afectar a los paganos, porque la Biblia dice, ninguna plaga te tocará, y se murió de COVID. Conclusión, según su interpretación, y dices, qué vergüenza, qué vergüenza. El evangelio es pisoteado, el cristianismo es pisoteado por personas que hacen ese tipo de cosas. Y es muy vergonzoso, porque si leemos Mateo 24, 36 a 39, palabras de Jesús, dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Es muy claro que no se sabe, que no se puede saber, y aún así hay personas que afirman que sí saben, que sí pueden calcularlo.
Así que es muy obvio, no es énfasis en la vida cristiana. La Biblia en ningún momento te llama a estar tratando de determinar cuándo va a venir. Entonces, cuando hablamos del fin, muchos intentan descifrar las señales del fin. Pasan su tiempo, algunos muchísimo tiempo analizando noticias, conflictos bélicos, conflictos políticos, avances científicos, para poder encontrar algo que diga, aquí está, esto es lo que decía la Biblia, entonces Cristo ya viene. Y hay altibajos en eso, ¿verdad? Hay un conflicto con Rusia, salen todos, Gog y Magog, y empiezan a citar Apocalipsis y cuánto, y ahí están. Dice, espérate, la Biblia dice que no sorprenderá, no tomará por sorpresa a los que son de Cristo. Los únicos sorprendidos van a ser los que no son de Cristo. Entonces, ¿por qué la preocupación? Ahora, es que la Biblia dice que estamos en los últimos días. Y la Biblia dice que Cristo dijo que viene pronto. Así que puede suceder en cualquier momento. ¿Y qué respondemos a eso? Sí, pero no. Sí, sí estamos en los últimos días. Sí, la Biblia dice que Cristo viene pronto, pero a pesar de que eso dice, no lo estás entendiendo en el concepto bíblico. Por ejemplo, vamos a 1 de Juan 2:18, Reina Valera 60. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Sí, estamos en el último tiempo y ya ha habido anticristos. La Biblia habla de el anticristo. Así que hay uno en particular que se tiene que manifestar antes de que Jesús venga. 1 de Corintios 10:11. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Sí, estamos en el fin de los tiempos. Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, el razonamiento de decir, bueno, la Biblia dice que Jesús va a regresar y la Biblia dice que estamos en los últimos tiempos y que el cumplimiento de todo eso está cerca, bueno, entonces ya merito. Puede ser mañana, dicen algunos. Sí, puede ser mañana, no lo sabemos. El punto es que si tú lees con cuidado esta información, porque estos son versículos que usan para argumentar que el hecho de que estén buscando ya todas las señales porque estamos en los últimos tiempos es algo bíblico, el punto es que no es así. No estamos llamados a estar esperando estos últimos tiempos ansiosos de detectarlos. El llamado es diferente. Sí tiene que ver con los últimos tiempos, pero no de esa manera. Porque si lees con atención estos pasajes, estamos en los últimos tiempos desde el día de Pentecostés. Vamos a Hechos 2, versículo 14 al 21. Dice, entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Pausa. ¿A qué se refiere? Que estaban hablando en lenguas. Ya habíamos estudiado esa parte, ¿verdad? Hace unas semanas. Versículo 15. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Versículo 17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Aquí hay señales que vamos a estudiarlas en las próximas semanas cuando nos preguntemos qué va a suceder con el mundo cuando Cristo regrese. Pero si te fijas, dice la profecía de Joel que en los últimos días derramaría su espíritu sobre todo género humano. Hay que hacer una aclaración. Los que tenían el Espíritu Santo eran los que estaban ahí en el aposento alto, ¿verdad? No todos los humanos que estaban ahí. Así que cuando dice sobre todo el género humano, no está diciendo que cada uno de los individuos que conforman el género humano, sino cuando dice todo el género humano es sin distinción. Porque hasta antes del Nuevo Testamento Dios solo se manifestaba a los israelitas con algunas excepciones, ¿verdad? Pero ahora dice sobre todo género humano, o sea, ya no tiene que ver con que si eres israelita según la carne, sino esto es para todas las naciones. Y desde ese momento son los últimos días. ¿Me explico? Ahora,
¿cuántos días son los últimos días? Han pasado más de 2000 años y seguimos en los últimos días. Y dicen unos, no, pues así que chiste. Es que el problema es que algunos piensan que los últimos días, esa frase se refiere a que quedan pocos días. Y ese es el problema, eso es una interpretación equivocada. El hecho de que la Biblia diga que estamos en los últimos días no tiene nada que ver con cuántos días quedan. Porque si tú ves la revelación completa y ves las profecías acerca del Mesías, ahora está jalando. No sé si estoy, déjame apagar este otro. Ya, por si de repente regresa. Si yo me fijo en la revelación completa de Dios y veo las profecías acerca del Mesías, cuando se manifestara el Mesías, lo que sigue después de eso es el fin, ¿verdad? Estudiamos y vamos a repasar de nuevo en una semana, si Dios lo permite, que cuando el Mesías vendría, dijimos, estaba profetizado que reinaría sobre toda la tierra, acabaría con la maldad y haría justicia para con todos. Pero también venía a sufrir, y vimos y mostramos bíblicamente que lo primero que Jesús hizo es cumplir con todas las profecías del siervo sufriente, y que aún están pendientes las del siervo triunfante. Así como estaba profetizado que venía a reinar y a destruir al malvado, también estaba profetizado que venía a morir por los pecadores. Así que primero hizo y cumplió las profecías del siervo sufriente y están pendientes las del siervo triunfante. Pero cuando vemos las profecías, en general, viene el Mesías y luego el fin. Por lo tanto, si Jesús es manifestado como el Mesías, ¿qué es lo último que falta? El fin. Por eso estamos en los últimos días. Desde el Pentecostés, desde el día de Pentecostés, hasta que Cristo regrese, ese periodo de tiempo es denominado los últimos días. ¿Me explico? ¿Cuántos días hay ahí? No tenemos la más mínima idea. Por lo menos podemos asegurar que menos de 2000 no, ¿verdad? Que son los que ya pasaron. Entonces, cuando tú leas en la Escritura que estamos en los últimos días, tienes que comprender a qué se refiere. No significa que queden pocos días, sino que estamos en el período final que fue profetizado. ¿Ok? Luego, ¿pero qué hay de lo que Jesús dijo? Jesús dijo que venía pronto. Apocalipsis 3:11, Reina Valera 60. Palabras de Jesús, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:7, Reina Valera 60. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12, también Reina Valera 60. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora, Apocalipsis se escribió entre el 90 y el 100 después de Cristo. También han pasado muchísimos años desde que se dio esta revelación. Entonces, si Jesús dice que venía pronto, ¿no te parece que ya se tardó mucho? Muchísimo, ¿no? Entonces dicen algunos, ¿qué onda con Jesús? Entonces Jesús no es quien dijo ser, porque él dijo que venía pronto y no ha sido pronto para nada. Pablo aborda este tema en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Aborda precisamente este problema, ¿verdad? ¿Qué onda con Jesús? ¿No se supone que iba a venir? Ya se murieron todos los de ese tiempo y no ha venido. Entonces, me parece que es falso, dirían. Versículo 8 al 9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ahora, ojo aquí, porque algunos pretenden usar este versículo para explicar por qué Jesús no ha venido pronto. Dicen, es que pronto para Jesús pueden ser 1000 años. Porque dice aquí, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que sí va a venir pronto, pero en su escala de tiempo. Y a lo mejor pronto para Él son 5 días, pero si cada día son como 1000 años, 5000 años y todavía está bien. No, eso no es correcto. Yo sé que en cierta forma tiene sentido, pero no es correcto, porque luego dice
el propio Pedro, en el versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Entonces, si te dice, ya vengo pronto, y dice, y no se tarda, pero te da una escala de tiempo, algunos se confunden y dicen, la respuesta a esa complicación, a esa situación difícil, ¿cómo explicamos lo que Jesús dijo? Está en la forma en que entendemos los parámetros de tiempo de Dios, pero no es correcto. La explicación es mucho más simple que eso. Cuando leímos en Apocalipsis que Jesús dijo, vengo pronto, la palabra griega es taku. Se traduce como rápido, sin demora innecesaria. Diccionario Jeff dice, no significa inmediatamente o en poco tiempo. Lo que significa es sin demora. Entonces, cuando Jesús dijo, he aquí, vengo pronto, es una traducción deficiente. Porque para nosotros la palabra pronto es ya merito. Aunque si le preguntas a un extranjero qué significa cuando un mexicano dice ya mero, te va a decir es un periodo de tiempo indefinido, ¿verdad? Ya mero acabas, ya mero. 6 horas después, ya mero acabas, ya merito. No es cierto. Pero el punto es que cuando vemos o se nos traduce, vengo pronto, nosotros metemos al texto nuestro concepto de esa palabra. Pronto es ya casi está aquí. Y no, en griego es sin demora. O sea, va a venir cuando vaya a venir y nada va a impedir que venga, nada lo va a demorar. El día que esté establecido que venga, Él vendrá y nada podrá demorarlo. No tiene nada que ver con si ya mero viene o no. Sí, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Jesús dijo. Entonces aquel que dice, no, es que estamos en los últimos días y Cristo ya viene pronto, o sea que va a pasar en cualquier momento, está cometiendo un error de interpretación. No está entendiendo que es últimos días y no conoce la palabra que Jesús usó. Por eso cuando leemos cualquier Biblia que leas traducida, siempre va a haber deficiencias, siempre. Porque nuestro idioma no tiene las mismas palabras ni los mismos conceptos que el idioma en el que se escribió, el griego antiguo, koiné. Por eso la más clara me parece es la palabra amor. Dice, ama a tus enemigos, y algunos quieren sentir mariposas por sus enemigos. Quieren regalarle chocolates. Quieren decirle, ay, enemigo mío, estás tan bonito. Yo te amo. No. La Biblia dice que Dios va a destruir a sus enemigos. Y como quiera los ama. Entonces, ¿de qué se trata? Porque la palabra amor en español es muy genérica. ¿Cuál es la diferencia entre amar a tus padres, amar a tus hermanos, amar a tu pareja, amar a tu perro? No es lo mismo, ¿verdad? No vas a dejar al perro a darle besos en la boca. Bueno, algunos sí. Mal ejemplo. No, hay al menos 7, hasta donde conozco, 7 palabras distintas para el amor en griego. Y en la Biblia se usan 2, ágape y pistis. Y cuando dice ama a tus enemigos es ágape, amor por decisión, no tiene que ver con los sentimientos. Y cuando habla de pistis, si no me equivoco, es por cercanía, por alguien que es cercano a ti, es complacencia. Entonces, cuando vemos aquí que Jesús dice, vengo pronto, el problema está en que para nosotros la palabra pronto no es lo que para el griego significa esa palabra. Entonces, cuando los cristianos dicen, porque sí he conocido algunos, dicen, oye, quiero estudiar, pero no sé si irme al seminario o a una carrera universitaria. ¿Cuál es la duda? Porque Cristo ya viene pronto. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Para qué estudio una carrera universitaria? ¿De qué sirve matarme 4 o 5 años si ya va a venir? Por eso lo escuché con compañeros míos cuando estaban decidiendo entrar a la universidad. Y algunos bárbaros no estudiaron. Teniendo la oportunidad, no estudiaron. ¿Quién sabe qué haga con sus vidas ahora? Pero se han de haber llevado una decepción muy importante el saber que se les pasó el tiempo y no vino como ellos pensaban, porque están interpretando mal. ¿Qué hay de aquellos que dicen, ¿para qué trabajo si Cristo viene pronto? ¿Para qué esforzarme por tener un negocio o para crecer en el trabajo en el que estoy si Cristo ya viene pronto? Mejor dediquémonos a las cosas de Dios y de qué vas a vivir. Si fijas, es un extremo. Estamos en los últimos tiempos, Cristo viene pronto, lo interpretan mal y los lleva a conclusiones en su vida. Y sus conclusiones, por conclusión lógica, están equivocadas.
Y de hecho, están pecando. ¿Por qué es eso pecado? En primer lugar, porque estás interpretando mal la Escritura. En segundo lugar, porque estás haciendo lo opuesto a lo que Él ordenó que se haga. Cuando buscamos en la Escritura, ¿qué va a pasar con nosotros cuando Él regrese? Lo vimos la semana pasada. Bueno, vamos a ser transformados los que estemos vivos, resucitados con un cuerpo nuevo, los muertos. Y luego estaremos para siempre con Él. Sí, pero ¿qué más? La Biblia habla sobre otras cosas que van a pasar. Por ejemplo, Romanos 14, versículo 10 al 12. Reina Valera 60, por favor. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Aquí están incluidos los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Todos daremos cuentas a Dios, pero ¿de qué le voy a dar cuentas? Segunda de Corintios 5, 6 al 10. Dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y aquí está hablando de los cristianos. Compareceremos ante Cristo. ¿Qué implica eso? Vas a ser juzgado por Él. ¿Qué es lo que va a ser juzgado? Lo que hiciste en el cuerpo, lo que hiciste mientras vivías aquí. Si es que ya moriste, ¿verdad? Ahora aquí surge una interrogante, ¿verdad? Porque podrías interpretar, bueno, te mueres y eres juzgado, pero ¿qué hay de los que no van a morir para cuando Cristo regrese? ¿En qué momento van a ser juzgados? Y bueno, pues ya cuando los haya arrebatado. Pero entonces, después de que eres arrebatado, tienes que pasar por ese periodo de juicio. Y aquí surge, los cristianos no se ponen de acuerdo. ¿En qué momento vas a comparecer ante el tribunal de Cristo? Al menos hay dos posturas. En el estado intermedio, cuando muero y voy a su presencia, o hasta que Él regrese y tengamos un cuerpo nuevo. Las dos son posibles. Pero no es necesario que tengamos que escoger una. El punto es que vas a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. No serás juzgado para condenación. Ya estudiamos en semanas anteriores que Jesús es nuestro Paracletos y el Espíritu Santo es otro Paracletos, y que el sacrificio de Jesús canceló mi deuda, y además Dios puso la justicia de Jesús en mí, y que el Espíritu Santo en mí son la garantía de la promesa, de manera que mi salvación no está en juego. Entonces, ¿de qué se trata este juicio sobre mi vida y sobre la tuya? Se trata de recompensa. La recompensa que recibirás según lo que hayas hecho. Y este juicio va a ser en dos aspectos globales. Lo que hiciste doctrinalmente y ministerialmente para la iglesia y lo que hiciste con todo lo que Dios puso en tus manos. Sea hijos, sea esposo o esposa, sea trabajo, sean bienes materiales, esa es una categoría. Todo lo que Dios puso en tus manos te va a pedir cuentas. Y doctrinalmente, ministerialmente, te va a pedir cuentas de lo que hiciste también, en esos dos grandes rubros. Primero de Corintios 3, versículo 10 al 15. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madero, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces está claro que no es un juicio para condenación. La salvación ya se te entregó, ¿verdad? Es un hecho y Dios no se arrepiente. El punto es, ¿qué hiciste con la doctrina?
con el Evangelio. ¿Qué hiciste para edificar la iglesia? El fundamento es Jesús. ¿Y qué pusiste encima? Hace una comparación. Oro, plata, piedras preciosas contra madera, heno y paja. Y que van a pasar por fuego. ¿Qué le pasa al oro, a la plata y a las piedras preciosas cuando pasa por el fuego? Bueno, si el calor es suficiente, se derrite y se purifica, pero no deja de ser oro, plata o piedras preciosas. Pero ¿qué le pasa a la madera, al heno y a la paja cuando pasa por fuego? Se deshace. Entonces, todo lo que tú hiciste para Dios, teniendo en cuenta la doctrina, el evangelio, el ministerio, va a ser pasado por el escrutinio de Cristo. Y Él es perfecto, todo lo ve y no se equivoca. Así que ahí se va a ver un montón de heno, un montón de oro también, porque tampoco hacemos todo mal. Y eso va a determinar cuál va a ser tu recompensa. Que más adelante vemos en qué consiste la recompensa. Porque algunos se imaginan una corona. Dice, oh, yo tengo una corona y cada persona que salvaste es una piedra preciosa. Eso no es bíblico. Ronda mucho entre los cristianos, quizás más de antes, pero no tiene ninguna base bíblica eso. Sí, la Biblia dice, habla de coronas, pero es en el sentido de la de los gladiadores, de unas ramitas, no una corona real de la realeza, ¿verdad? De oro. Pero entonces, todos compareceremos. Toda tu obra en cuestión de doctrina, evangelio, ministerio, va a ser juzgada, pasada por fuego, ¿verdad? Sufrirá pérdida, dice. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Qué es la pérdida que vas a sufrir con respecto a la recompensa? Se te dieron muchas oportunidades, se te dieron mucha información. Cada vez que tú vienes aquí a la iglesia y escuchas que estoy hablando de la palabra de Dios, además de que dices, bueno, puedo aprender y conocer, lo que estoy haciendo es poniéndote cada vez mayor responsabilidad sobre tus hombros. Porque sabes más. De manera que tienes más responsabilidad. Y ahorita vemos cómo Jesús abordó ese tema. Y luego, el segundo rubro por el cual vamos a ser juzgados es nuestra administración de todo lo que Dios puso sobre nuestras manos. Cuando Jesús enseñó por medio de parábolas la manera en que opera el reino de los cielos, siempre, cuando hablaba de sus siervos, siempre especificó que serán llamados a cuentas. Por ejemplo, vamos a Lucas 19, versículo 11 al 15, la parábola de las minas. Dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Pausa. Eso embona perfectamente con lo que vimos que pasó con Cristo, ¿verdad? Al resucitar, al ascender, fue coronado rey. Jesús mismo dijo, estaba con ustedes, les dijo a los discípulos, pero me voy al Padre y regresaré. Y aquí lo que dice la parábola, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Está hablando o refiriéndose a sí mismo, ¿verdad? Versículo 13, llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, haga negocio con ese dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Enterarse de lo que habían ganado. Enterarse, en griego, ginosko, especialmente conocer mediante experiencia personal. Cuando regrese, viene a ver, Hernán, explícame, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿En qué periodo de tiempo? En toda tu vida. Porque nada de lo que tienes es tuyo. Oye, yo tengo una factura que dice que es mío. Sí, pero el dueño de todas las cosas es Dios. Es tuyo en nuestras convenciones y acuerdos humanos, pero no es tuyo porque todo le pertenece a Dios. Por eso Dios tiene el derecho de decir, dame cuentas de lo que hiciste. ¿Pero qué significa esto? Dice, enterarse de lo que habían ganado. Lo que habían ganado es una sola palabra en griego, es ganar mediante comercio o negocio. Fíjate, la analogía es, te doy dinero, tú tienes que negociar hasta que él regrese, y cuando regrese le tienes que mostrar qué hiciste con lo que te dio.
O sea que implica un riesgo. Todo negocio implica un riesgo. Y cuando alguien te invita a un negocio donde no hay riesgo, no le creas. Te va a estafar. Todo negocio, todo comercio implica un riesgo. Antes de irse, dice, les dejo, ahí habla de mucho dinero. Negocia hasta que venga. ¿Cuál es la responsabilidad del siervo? Hacer algo que le represente un beneficio a su señor. Es su tarea. Tiene que administrar eso que se le entregó porque va a rendir cuentas cuando él regrese. Entonces podemos estar seguros que cuando él regrese nos va a pedir cuentas. Por eso yo me inclino a pensar que el tribunal de Cristo no es cuando mueres en el estado intermedio, sino cuando Jesús regrese, según las parábolas. Ahora vamos a Mateo 25, 14 al 19, parábola de los talentos. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió su señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mismo enfoque de la parábola anterior, ¿verdad? Cambia un poco la analogía, pero cuando regrese, a ver, vamos a hacer cuentas. Arregló cuentas. La palabra arregló aquí es, en griego, liquidar cuentas, comparar cuentas, hacer un ajuste de cuentas. Te di 5,000, dime cómo quedó el asunto. Eso es hacer cuentas, ¿verdad? Bueno, arreglar. La palabra cuentas es el griego logos. Diccionario Helps, expresión del pensamiento, razonamiento expresado por palabras. ¿A qué se refiere? Porque se nos traduce como cuentas. La concordancia exhaustiva NAS dice, se traduce como cuentas, respuesta, razón, reporte. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Cuando venga, vamos a liquidar cuentas y me tienes que dar razón, explicarme de forma razonable por qué tienes eso. Sea menos o sea más de lo que se entregó, o sea lo mismo, tienes que dar razonamiento. ¿Por qué tienes eso? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo quedaste con esta situación? Entonces, cuando Jesús regrese, vas a tener que explicar por qué tienes lo que tienes. A ver, Hernán, te di esta capacidad. ¿Qué hiciste? No, pues nada, la situación estaba bien difícil. El dólar bien caro. Y luego la pandemia. ¿Ese va a ser tu razonamiento? Lucas 16, 1 al 2, parábola del mayordomo infiel. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Cuentas, aquí la misma palabra, logos. Explícame, razona, ¿cómo que llegaste a esta situación donde todos dicen que estás administrando mal? Explícame qué estás haciendo con lo que yo te di. ¿Se entiende? Lucas 12, 41 al 46, el mayordomo infiel. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor. ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguró que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Y esta última parte es importantísima. Le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Decíamos, oye, vas a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero no para condenación. Ok, pero aquí lo que dice es que algunos van a ser puestos con los incrédulos. Les van a quitar lo que le había dado porque no administró correctamente, de manera que quedan en evidencia que aunque estaban en la iglesia, no eran de Cristo. Y es a los que Jesús se refiere. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto.
Apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, es un asunto muy serio que revela, según tu administración, revela quién eres. Revela a quién le perteneces. ¿A Cristo o al diablo? Eso es lo que Jesús enseñó. No hay puntos medios. No dice, no, yo neutro. Yo agnóstico. No, no hay puntos medios. O estás con Jesús o estás en su contra. No hay puntos neutrales. Y cuando venga y llame a cuentas a los hijos de Dios, a los que no son sus hijos, porque también está el juicio del gran trono blanco, que lo estudiaremos en las próximas semanas, y van a ser juzgados según sus obras, debe de ser el mismo parámetro. Pero ellos, ¿qué van a responder? Sí, se la pasaron negando a Dios y desobedeciendo su palabra. Están súper condenados. Pero los hijos de Dios que saben, ahí va a quedar evidenciado. Si resulta que no hiciste nada, no multiplicaste, tú no eres de los míos. Y esa es la evidencia de que no eres de los míos. Porque se acuerdan que vimos la doctrina de la perseverancia de los santos. Cuando caes, cuando tropiezas, es Dios quien te levanta y te da lo que necesitas para que continúes. Si cuando llegue la comparecencia ante el tribunal de Cristo y no tienes lo que se requiere, quedas en evidencia que no eres de Cristo y eres puesto allá con los incrédulos. Pasas al juicio del gran trono blanco. ¿Me explico? Entonces, si entendemos estas parábolas, la recompensa y el castigo está asociado directamente a la rendición de cuentas de cada siervo, ¿verdad? Por eso se especifica esta instrucción, Hebreos 6, 11 al 12. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, cuando tienes a cristianos, que se dicen cristianos, que dicen, Cristo ya viene pronto, estamos en los últimos días, por eso no tengo por qué esforzarme, hay dos posibles explicaciones. Número uno, están siendo muy negligentes y Dios los va a disciplinar. Número dos, no son de Cristo. Y al revés, cuando dicen, no, yo me voy a enfocar y yo tengo que crecer y tengo que tener un negocio exitoso, Jesús también advirtió, no pongas los ojos en las cosas de este mundo, sino en las del cielo. Entonces, no se trata de generar riqueza material, se trata de multiplicar lo que se te dio. Y decir, ¿por qué nos esforzamos tanto? ¿Qué tal si Cristo, y ahora sí es verdad que ya mero viene? ¿Para qué te esfuerzas? Porque voy a rendir cuentas. Porque voy a rendir cuentas. Y tengo que estar listo para que cuando venga me encuentre haciendo lo que me encomendó hacer. Lo mejor que me puede pasar a mí, si estoy vivo cuando Él regrese, es que me encuentre así. Me encuentre predicando, enseñando. Es lo que me mandó a hacer. Bienaventurado sería si me encuentra así. Quizás no aquí, quizás hablándole a alguien más. Bienaventurado, vas a ser recompensado. Si en lo poco que se te da fuiste fiel, dice la Escritura, en lo mucho te pondré. Pero ¿qué es eso mucho? ¿Qué es lo poco? Poca responsabilidad. ¿Qué es lo mucho? Mucha responsabilidad. ¿Cuál es la recompensa? ¿No una corona de oro? ¿No 10 vírgenes como dicen los musulmanes? Más responsabilidad. Más responsabilidad. Piensa en una empresa. En una empresa te asignan un puesto, ¿verdad? Tienes un rol que desempeñar. ¿Qué tienes que hacer para subir de puesto? Hablando de lo que es justo y correcto. Porque dicen, no, pues pasarle un billete al de arriba. No, hablando de lo que es justo y correcto. ¿Qué tienes que hacer para que se te dé más responsabilidad? Demostrar que puedes con lo que se te dio y más. Si lo que se te entregó lo haces bien y haces más, puedes pasar al siguiente nivel de responsabilidad, ¿verdad? Y así, mientras más dinero ganas, más responsabilidad tienes. Bueno, en el reino de los cielos no se trata de dinero, se trata de responsabilidad. Dios te ha dado cosas para que hagas el bien, para que lo glorifiques a Él. Eso que te dio, sea mucho, sea poco, tienes que multiplicarlo. Si con esto yo puedo hacer que más gente conozca a Dios, que más gente alivie sus problemas, ayudar a personas a conocer de Cristo, a caminar con santidad, estás multiplicando lo que te dio y te da más responsabilidad. Eso es lo que hemos estudiado y es
Algo que nos hemos basado desde que empezamos como congregación. Lo hemos dejado en claro. Nunca, jamás nos ha importado que la gente venga. Y algunos quizás se puedan ofender que yo diga eso. Que no me importa que tanta gente viene. ¿Qué vamos a hacer con los que vienen? Ese es el punto. Porque la tarea es discipularlos. Vamos a hablar del Evangelio donde quiera que estés. ¿Cuántos vienen? Eso es cosa de Dios. No nos interesa hacer que la gente venga. Lo que queremos es que escuchen la doctrina bíblica. Y cuando vengan aquí, sean muchos o sean pocos, es cómo los vamos a capacitar, cómo los vamos a discipular, para que ellos a su vez también discipulen a otros. Y eso es mucha tarea que hacer. Alguien ha preguntado, y en distintas ocasiones me han preguntado, Hernán, ¿qué estamos haciendo para que la gente venga? Nada. Nada. No estamos haciendo nada para que la gente venga. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hablar bíblicamente. Lo más fiel posible hasta donde nuestra capacidad nos dé. Es Dios quien decide quién viene y quién no. Así dice la Escritura, Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos han preguntado cuál es su estrategia de crecimiento, porque de cómo empezamos a cómo estamos, hemos crecido muchísimo. ¿Cuál es nuestra estrategia? Ninguna. Nunca nos ha importado crecer, nunca. No estamos llamados a llenarnos de gente, a discipular, a ser obreros fieles, a servirle al Señor, eso sí. Y mientras más somos, más problemas. ¿Quién querría traer más gente si tienes cada vez más problemas? En un sentido práctico eso no funciona. Pero si Dios dice, ok, ahí les va más, ¿cómo interpretamos eso? Más responsabilidad es recompensa. Y si empezamos a trabajar y enfrentamos los problemas y los resolvemos bíblicamente, a quien le guste, que no le guste, es problema de él, eso es lo que la Biblia dice, así lo vamos a hacer. Y Dios nos da más gente, ¿cómo interpretamos eso? Más responsabilidad, lo estamos haciendo bien, dale. Pero si dijeras, es que mira, les decimos galletas gratis si llegas temprano. Mira, estamos en una enorme desventaja si queremos hacer que la gente venga. Porque si la temperatura es baja, tenemos que advertirles, bien abrigado como si fueras a ir a la intemperie. Cuando haga mucho calor, tráete todo el hielo que puedas. ¿Verdad? No estamos, nada aquí está diseñado para que sea atractivo a la gente. Nos venimos a batallar aquí todos juntos. Tenemos un problema con el agua y que pues no hay agua y vienen con garrafones la gente y a echarle agua pues para que puedas ir al baño, para que puedas tomar. ¿Para qué vas ahí? Mejor ve allá donde hay climita, galletitas, sillitas cómodas, espectáculo de luces, pantallas LED. Y ándale, así sí. Bueno, si eso es lo que quieres, váyase para allá. Aquí vinimos a estudiar, a conocer de Dios, a poner en práctica lo que sabemos, a decir la verdad como es, le guste a quien le guste. ¿Tú crees que estamos haciendo esfuerzo para que la gente venga? No. Estamos haciendo lo posible para que esto funcione bíblicamente. Por eso sí, nos alegramos cuando la gente viene. ¿Quién sabe cómo vinieron? Dios los trajo, qué bien. Alguien les platicó, excelente. ¿Te interesa? ¿Quieres ser miembro? Entra a la responsabilidad. Codo a codo, vamos a darle juntos hasta que Él venga. Nos esforzamos porque sabemos que viene, no al revés. ¿Para qué si ya viene? No, como que para qué vas a ser juzgado por alguien que es perfecto y todo lo ve. ¿No te da temor eso? Si en tu trabajo pasa el jefe y todo, se ve el teclado, se va y ponen los memes. Ahí viene otro. Vas al extranjero, vas manejando aquí y no respetas los reglamentos ni el cinturón de seguridad. Pasas el puente, pasas el charco, cinturón, espejos acomodados, manejan 2 manos al volante, no me distraigan, porque si me ven aquí sí me multan. Regresas a México y vuelves a las mismas. Bueno, Dios te ve siempre, siempre. Está contigo, en ti, siempre, siempre. ¿No te da temor eso? No en el sentido de que te dé miedo, sino que es, caray,
No puedo ser perezoso. ¿Hay tiempo para descansar? Sí, la pereza es descansar cuando no debieras. Tengo tantas cosas que hacer que me echo un sueño. No, eso es ser perezoso. Entonces, fíjate, alguien preguntaba la semana pasada, ¿cómo controlas eso de que Cristo ya viene y la gente ya no quiere hacer nada? Por la doctrina de la mayordomía. Eres un mayordomo que va a rendir cuentas de todo lo que se le entregó. Todo lo que se te entregó. Esposa, esposo, hijos, trabajo, dinero, mascotas, bienes materiales, tiempo, todo va a ser examinado. ¿Por qué hiciste eso? Dame una explicación. ¿Por qué si yo te di esto y esto, por qué hiciste eso? Y vas a tener que decir la verdad, porque me rebelé, no quería hacer lo que tú me dijiste. Lo sabía y no quise hacerlo. Qué vergüenza tener a tu Señor y estar explicando eso. Pero la recompensa es más responsabilidad. ¿Estás preparado para eso? Hay quienes a duras penas pueden con el ministerio que se les encargó. 2 veces al mes vienen y a veces ni vienes. ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer en la eternidad? ¿Qué vas a hacer? Es muy probable que digan, ¿tú qué? ¿Tú qué haces aquí? Tú no eres de los míos. Hacedor de maldad. Siempre le diste prioridad a otras cosas. Las cosas de Dios eran si te sobraba, si no te duele la cabeza, si no tenías otro compromiso, si no tenías mucho sueño, si no te sentías malito. ¿Cómo crees que vas a ser juzgado? Caray, es en un evento de seguridad. ¡Corran! Hay que dejar en claro lo que en teología se llama principio de la responsabilidad gradual. A quien más se le da, más se le demanda. Lucas 12, 47 y 48. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. Eso está hablando de lo que actualmente, o sea, en su momento del tiempo sucedía, ¿verdad? No que eso va a pasar en el futuro. Eso es lo que sucedía. Un siervo. ¿Qué era un siervo en aquel contexto? Un empleado. No era un esclavo como tal, ¿verdad? Entre los israelitas, entre el pueblo de Dios, la esclavitud forzada era condenada con la pena de muerte. Quien era esclavo o siervo era alguien que voluntariamente solicitaba ese trabajo. ¿Qué ganaba a cambio? Bueno, comida, vestido, techo, protección, a cambio de trabajo 24/7. El día de reposo, por ley de Moisés, también reposaban ellos. Entonces, un empleado. Un empleado. Imagínate que vas a una empresa y, oye, vengo a pedir trabajo, sí, ¿cómo no? ¿Qué sabes hacer? Aquí está mi currículum, muy bien, bueno, vas a estar viviendo ahí y aquí te reportas en tales horarios. Listo. Ah, bueno, vas en la casa que te asignan y estás a disposición de lo que te pidan 24/7, por si se algún inconveniente en la noche, pero hay un día en el que descansas, un día obligatorio para reposar. Ok. Dice, de nuevo, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. ¿Qué hacían con aquellos que le dan sustento, comida, techo, seguridad, le piden que haga algo y no lo hace? Lo castigaban con azotes. Es la manera más básica de hacer que alguien reaccione. ¿Verdad? Si tú dices, ¿por qué eres así? No lo hagas, échale ganitas. Estás loco. Y no lo hace, y no lo hace, y no lo hace. No se arreglaba con palabras. Te dije esto, no lo hiciste, denle los azotes que corresponden. Y no eran así palmaditas, ¿verdad? Era un no me olvides. No se te ocurra volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque es injusto lo que estás haciendo. Estás dañando mis intereses. Yo ya invertí en ti. Hice todo lo que me corresponda por ti. Tú no lo haces, tiene que haber justicia. No es aprovecharse, ¿verdad? Es justicia. Versículo 48. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Esto es muy importante entenderlo. Cuando dice se le ha dado,
La palabra griega es otorgar, comprometer o entregar. Cuando dice se le exigirá, es investigar para llegar a una resolución terminal, llegar al fondo de un asunto. Se te ha dado mucho, bueno, se te va a investigar qué hiciste con eso que se te dio a profundidad. ¿Por qué? Porque se espera que porque te dieron mucho, tienes que producir más. Cuando dice se le exigirá, es eso, investigar para llegar a una resolución terminal, llegar al fondo de un asunto. No es algo superficial, ¿verdad? Cuando dice se le ha confiado, comprometerse de una manera cercana y personal, se le demandará mayores resultados. Así que cuando pensamos en si tienes mucho o tienes poco, como tristemente muchos pasamos por esa idea, o algunos todavía viven con esa idea, resentidos por el que tiene más, no, oye, qué injusto, o sea, yo le echo muchas ganas y no tengo el carro que él trae. Ah, pero es que él es el primo, el sobrino, del tío, del abuelo, de alguien que conoce ahí, le dieron el trabajo aunque no está capacitado. Pero yo que sí me esforcé y estudié y le echo muchas ganas, a mí no me lo dan, como que eso no me parece justo. No, no seas necio, no seas necio. Porque cuando los llamen a cuentas a ellos, tienen mucha más responsabilidad que tú. Y va a ser mucho más exigente el juicio que para ti. Así que ninguna forma hay una injusticia o predilección de parte de Dios, porque mientras más se te da, más se te va a demandar. Y si Dios te ha dado mucho, tendrás que estar bien ocupado multiplicando lo mucho que se te dio, porque eso es lo que se espera de ti. ¿Me explico? Vamos a verlo, esa aplicación en Mateo 25, 19 al 23. Dice, después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Y yo me lo imagino que está bien felizote, ¿verdad? Llega el momento de rendir cuentas, claro que sí, te limpias en el delantal, lo que sea. Me diste 5,000, señor, aquí están otras 5,000. Sabes que las cosas están bien, pero te empeñaste desde que el Señor se fue, sin importar cuántos días se tardó, tú estuviste trabajando en multiplicar eso que se te dio. Y cuando llegue el día que te piden a cuentas, con mucho gusto vas y dices, esto es lo que multipliqué. Versículo 21, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Fíjate bien, este primer siervo fue diligente, usó bien su tiempo, sabe que el Señor regresa, no sabe cuándo, no me importa. Yo tengo que hacer hoy lo que tengo que hacer hoy, lo tengo que hacer bien. Si mañana viene Jesús, le voy a dar cuentas de hoy. A veces decimos, todavía no venga, Señor, traigo un desastre. Yo estoy trabajando, espero que no venga todavía. Y entonces te esfuerzas y tratas de arreglar las cosas y tengo deuda aquí, que estoy quedándome mal y tengo problemas con mis hijos y tienes que pensar en cómo vas a arreglar las cosas para que se salde lo que es justo en cuanto a deuda. No es que la deuda esté mal, está mal que no pagues. Tienes que saldar la deuda, tienes que decir, bueno, mis hijos, yo no sé si van a ser cristianos o no, pero tienen que ser fieles, tienen que ser personas de bien. Tengo que ejemplificar cómo se hacen las cosas correctamente. Tengo que enderezar, tengo que corregir. Tengo problemas con mi cónyuge, tengo que estar bien. Es mi primer ministerio si soy hombre, mi esposa. También si es al revés, si tú eres la esposa. Tantas cosas que hacer, en tanto que ocuparte porque sabes que tu Señor regresa. Y cuando regrese, dice, Señor, esto es lo que me diste. Me diste 3 hijos. No multipliqué más, ya no podía más. Me diste 3 hijos. Ellos son tuyos o no, eso es decisión tuya. Yo les di el ejemplo, les prediqué el evangelio bíblico, no nada más de palabra, busqué que lo vieran en mí. Pudieron conocer de quién eres tú por lo que vieron y escucharon de mí. Me diste una esposa, Señor, aquí está. Me esforcé en presentártela como dice que Cristo presenta a la iglesia, sin mancha y sin arruga. La amé, la cuidé, me esforcé por ella. Me diste trabajo, Señor, empecé aquí, fui diligente y empecé a subir y luego pude poner mi negocio. Y en mi negocio hice esto y ayudé a las personas y no me quedé todo el dinero para mí.
También estaba apoyando a las misiones, estaba apoyando a la iglesia local, ayudé para aliviar la necesidad de los pobres. Señor, me he esforzado, hay muchas cosas más que pude hacer, cometí errores, pero vas a estar contento de decir, mira lo que hice con lo que me diste, porque también sabes tú que todo lo bueno que hagas es Él por medio de ti. La alegría no está en que mira todo lo que me esforcé, sino mira toda la gracia que me diste, cómo se extendió. ¿Se entiende? Ese es el objetivo del cristiano. Deseamos que Cristo venga. ¿Para qué? Bueno, que acabe ya esta situación del mundo, ¿verdad? Cada día estamos más viejos, algunos ni piensan en eso todavía. Ya uno cada vez más pensando, ¿qué voy a hacer cuando me muera? O sea, ¿qué voy a hacer en la iglesia cuando yo tenga cierta edad? No sé. ¿Qué pasa si empiezo a decir incoherencias cuando predico? Pues que me bajen. No, no, ya, muchas gracias, le echaste muchas ganas, pero de repente, como decimos acá, tiras pa'l monte, ¿verdad? Subes a Saqueo al arca, pones a Noé en el sicómoro, no, ya. Muchas gracias por tu servicio, ¿verdad? Pero el punto es, tienes que tener una conciencia limpia. Si Cristo viene hoy, amén. Señor, aquí está. Así empecé, así voy. Si tú dijiste ya, se acabó mi tiempo, terminé mi tarea, gloria a Dios. Pablo decía, terminé la carrera. Me espera la corona de gloria. Y esa corona no es de oro, es la diadema, la analogía de los Juegos Olímpicos, de los atletas, les daba una diademita de ramita, ¿verdad? Y se secaba y se echaba a perder. Pero ya al tenerla, el ser reconocido, bien, lo hiciste bien, siervo. Lo que te di, lo multiplicaste, te voy a dar más. Ahora imagínate que alguien está, oh, Señor, hombre, oh, ya no aguantaba estar sirviendo en la iglesia. Era un batallar con la gente. Problemas en todos lados. Les dices y no lo hacen. Oh, lo bueno es que ahora sí voy a descansar. No, espérate. Más responsabilidad. Ya no va a ser buenas noticias para el que no le gusta servirle a Dios. ¿Cómo que más? O sea, ¿voy al cielo o al infierno? Acuérdense que dijo Moisés. Moisés 2 veces le dijo a Dios, ya mátame. No aguanto a esta gente. Moisés, más responsabilidad. No sé en qué consista, pero se te va a dar más trabajo. Vas a hacer más para Dios. Quien no se deleita ahorita en lo que hace, no te vas a deleitar en la eternidad. ¿Me explico? Versículo 22, Mateo 25, 22. Luego también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Entonces, el perezoso no va a poder responder nada de este tipo. El que dijo, no, pues yo pensé que ya venías, tampoco va a poder dar buenas cuentas, ¿verdad? Cuando vemos que Dios le ha dado mucho a alguien, tendemos a amargarnos. Sobre todo a alguien que no le costó. Por ejemplo, tú puedes pensar, oye, una persona empezó de cero, hizo su negocio y le va muy bien, dices, pues sí, ¿verdad? Todo lo que le costó. Pero luego ves a sus hijos con carrazos y dices, qué injusto, qué injusto. No hizo nada, nomás nació y ya, y tiene todo. Eso no me parece justo. Ojo, no seas necio. Quien más tiene, más ocupado debe estar en las cosas de su Señor. Porque de más cosas tiene que rendir cuentas. A quien más se le da, más se le demanda. Y si se te dio mucho y no hiciste nada, es peor tu castigo que al que se le dio poco. Así que en ninguna manera Dios está diciendo, este es mi predilecto. No, tú tienes más responsabilidad, se te va a juzgar en base a lo que se te dio. A mí se me dio tantos niveles de cosas que Dios me haya entregado, tengo que esforzarme por hacer más de eso. Y si Dios me dice, ahí te va más, Hernández, ay, caray, bueno, a echarle más ganas porque ahora tengo más responsabilidad. Y cuando ves que alguien tiene mucho y no está haciendo lo que le corresponde, dices, pobre cuate, pobre, no tiene ni idea de la enorme responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Y lo único que ha hecho es beneficiarse a sí mismo con lo que Dios le dio. ¿Qué es lo que le espera?
condenación. Ay de los ricos, decía Jesús. Ay de los ricos. No que la riqueza sea el problema, sino de los ricos que lo que tienen lo usan solo para ellos y para su familia. El juicio para con ellos va a ser devastador. Aquí se consideran hombres muy importantes porque generan mucho dinero. Allá no va a servir para nada lo que generaron. Al contrario, va a ser evidencia para ellos en su contra, que merecen la condenación. Por eso el cristiano no tiene por qué estar buscando los bienes materiales. Tienes que multiplicar lo que se te dio. Y sí, si tienes la oportunidad de estudiar, estudia. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a administrar las cosas. No es una garantía de que te va a ir bien. Nada de que nos va a ir bien está garantizado, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pablo dijo, padezcan como soldados de Jesucristo. No se trata de evitarnos los problemas. Se trata de ver en qué problemas me voy a meter para multiplicar lo que Dios me dio, porque todo implica un riesgo. ¿Se entiende? Entonces, cuando Jesús regrese, más vale que seas como ese siervo del cual se habla, que es encontrado haciendo lo que su Señor le encomendó. Si no llegó, pero te moriste, bueno, que te mueras haciendo aquello que Dios te encomendó. Es el mejor de los casos, ¿verdad? Mateo 25, 24 al 28. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Te vas a quedar sin nada por no esforzarte. Me dio miedo, así que no lo hice, siervo malo. Versículo 29 y 30. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Recuerden que aquí rechinar de dientes hace referencia a cuando alguien está tan lleno de odio que aprieta los dientes contra la persona que odia. ¿Cómo crees que va a reaccionar ese siervo que dijo, tuve miedo y lo guardé? Aquí está lo que me diste. Cuando le digan que es echado con los infieles, va a odiar a su Señor, porque va a pensar que es injusto. Así que los cristianos debemos tener muy en claro, todos tenemos responsabilidad. Todos, por lo que se te dio, por lo que haces para Dios. Y esa responsabilidad viene en dos sentidos. Responsabilidad porque tú eres quien lo debe de hacer. He escuchado muchas veces que dicen, cuando les digo a alguien de árbol plantado, oye, pero ¿por qué estás haciendo eso? Eso está mal. ¿Tú nunca me enseñaste eso? Resulta que yo soy el Espíritu Santo. Ahora yo soy Dios quien te revela qué cosas y como no sabes no es mi culpa, como no sabes no es tu culpa. Eso es una falacia. Eres responsable porque tienes la Biblia, ¿verdad? Quizás pueda existir un tema que yo nunca he tocado. Cuando llegue el día de juicio le vas a decir a Jesús, ¿es que Hernán no me enseñó? Qué absurdo. Tú tienes la Escritura. Tienes el Espíritu Santo y te guía toda verdad. Hay muchos temas que quizás nunca vamos a tocar aquí en el púlpito. Y eso en ninguna manera me hace responsable de lo que tú haces. Lee Ezequiel 18. Cada uno morirá por su propio pecado. Cada cosa que no hiciste, no le puedes... Es que yo estaba en una iglesia de falsa doctrina y me enseñaron mal. No, el problema es que tú les hiciste caso porque tenías la Biblia. Sí, es un problema que haya falsos maestros, pero eso no te hace inocente. Porque tú tenías la Escritura. Tú le pudiste rogar al Señor, enséñame si esto es correcto, enséñame si es tu voluntad. Pero no, como te prometían dinero, no te importó. Y luego te haces la víctima. No puedes engañar a Dios. A eso me refiero, eres responsable en el sentido de que tú eres quien debe hacer las cosas. Es que mis papás no me apoyaron, ¿y eso qué? Tú debes hacerlo. Es que se burlaban de mí, ¿y eso qué?
Es que no tenía, es que esto, es que el otro. No hay excusas, tú eres responsable de hacerlo. Y en el otro sentido, tú eres responsable de los que están contigo. Por ejemplo, un niño está jugando con la pelota en la calle, de un pelotazo quiebra un vidrio. ¿Quién es responsable de quebrar el vidrio? ¿Quién? ¿El niño? Levante su mano. ¿Quién dice que el niño? Nadie. Por supuesto que el niño es responsable. Pues ¿quién más? Esa pelota, las pelotas son del diablo. ¿Quién pateó la pelota y quebró el vidrio? ¿Quién? El niño. Pero ¿quién más es responsable? El padre. ¿Te das cuenta? Pero, y el papá dice, yo ni juego con el balón. Usted vio que fue él, castíguelo a él. Eso no va a decir un papá. Ah, no hay papás que sí lo dicen. Sí, señor, usted no pateó el balón, pero es su responsabilidad. Así que tenemos dos responsables en ese vidrio quebrado. El niño que pateó el balón y el padre que es responsable de ese niño. Y ese doble sentido de responsabilidad es el que tenemos todos los que somos hijos de Dios. Soy responsable de lo que yo hago y de los que están conmigo. En mi casa, en mi familia, mi esposa y mis hijos son responsabilidad mía. Aunque yo no lo haya hecho. ¿Verdad? Por eso es un requisito para ser anciano. Tu esposa y tus hijos. ¿Verdad? Cuando sucede algo en la iglesia, ¿quién es responsable? El que lo hizo y los ancianos que están a cargo. Así que, ¿qué tanta responsabilidad tienes? En tu caso, muchísima, muchísima. ¿Y qué estás haciendo al respecto? Tristemente, muchos, casi nada. Viven el día a como pueden. No piensan en lo que tienen que hacer, no están conscientes de su responsabilidad, meten excusas para todo. Qué triste cuando llegue el día en que llegue y te lleves la sorpresa. Que le digas, Señor, yo iba al árbol plantado, leía el griego, no faltaba los domingos y en la mesa del Señor. Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Mira lo que te di, no multiplicaste. No eres mi siervo. Qué triste. Muchos se llevarán esa terrible sorpresa. Caerán en cuenta que en realidad nunca pertenecieron al Señor. Y el problema es que lo sabían. Saben que no hacen lo que deben de hacer, pero se justifican. Es que esto, es que estoy cansado, es que tengo muchos problemas. Se te dio, se te demanda. Y nos ha dado muchísimas cosas. Así que es un deleite pensar que Cristo vendrá, si estás preparado. Si no, es un terror profundo si entiendes de qué se trata y las consecuencias de lo que estás haciendo hoy en día. Por eso la vida cristiana no consiste en una serie de cosas que no debes hacer, sino en entender que eres mayordomo de todo lo que Dios te ha dado. Y ocuparte en tu responsabilidad te va a consumir todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Pero cuando llegue el Señor, el pastor de pastores, te va a recompensar a pesar de tus errores, cuando entendiste de qué se trata el cristianismo. Entonces, hablar del regreso de Cristo, nuestra transformación, es excelente. Si estás viviendo la vida cristiana y estás luchando como debes de estar luchando, es una excelente noticia. Ven, Señor Jesús, ven, mira lo que estoy haciendo. Examíname. No vas a encontrar que soy perfecto, tú lo sabes, pero mira, aquí está la evidencia de que soy tu hijo. En cambio, el que no hace, el negligente, el ignorante, se va a llevar una enorme sorpresa y va a estar odiando a Dios. Lo va a odiar
con todas sus fuerzas, a pesar de que Él mismo es el responsable. Entonces la Biblia advierte, quien piensa estar firme, mire que no caiga. Busca la evidencia de quién eres. No en las cosas que haces que los cristianos hacen, sino en tu vida. Si hoy te llama cuentas, ¿qué vas a entregar? ¿Cuál es tu balance hoy en día? ¿Te mueres? A ver, empecemos, en orden. Tú, ¿qué hiciste? Te di mi palabra. Te di herramientas. Podías ir a buscar el original. Dime, ¿qué hiciste con tu tiempo? No, tenía muchas cosas que hacer. No escudriñaste la palabra. No te pusiste a investigar. No me buscaste en la palabra. No, me daba mucho sueño siempre. Y yo dije, pues me da paz, pues me dormía. ¿Qué vas a explicar de ti? Bueno, tu esposo, tu cónyuge. Todo esto quedó mal hecho. Tu cónyuge hizo esto mal, que tú debiste hacer lo correcto. ¿Qué pasó? No, pues no sabía. ¿Cómo que no sabías? Ahí estaba la palabra. Hernano me enseñó. Patético. Es un día de lloro y crujir de dientes. Pero para los que son de Cristo, no nos tomará por sorpresa. Porque no nos vamos a sorprender, nos vamos a alegrar. Si es literal, sonará la trompeta, escucharás, sabremos, ya vino Jesús. Excelente. Ya quiero platicarle todo lo que hice. ¿Se entiende la alegría que eso va a traer a los hijos de Dios? Pero si tú no puedes decir con una conciencia limpia, sí, Señor, ven, examíname, más vale que te pongas a trabajar. Más vale que endereces tu camino. Porque si viene y eres sorprendido, vas a recibir el castigo de los incrédulos. ¿Se entiende? Pues hasta aquí nos quedamos hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Es tanto lo que tenemos que hacer y somos tan defectuosos que el único camino es suplicarle a Dios. Todos pensamos que no podemos hasta que tenemos que hacerlo. De eso se trata. ¿Hay un riesgo? Sí. ¿Te puedes equivocar? Sí. Te vas a equivocar. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero Él no nos deja. Y cuando caes, te levanta para que sigas. Podemos confiar en Él. Lo que Él te ha dado ahorita, tienes que multiplicarlo. ¿No sabes cómo? Estudia. Pregunta. ¿No te he dicho cómo? Ven, pregúntame. Si yo tampoco sé, preguntamos los dos. Pero no puedes excusarte en la pereza. No puedes quedarte inmóvil porque nadie te ha dicho. Es tu responsabilidad. Y tu salvación, si eres de Cristo, está garantizada. Tu recompensa se verá afectada. Pero si no tienes evidencia de ser un buen administrador, ¿qué te hace pensar que eres de Cristo? Ese es el punto crucial. Esforcémonos. ¿Es difícil? Sí. Pablo lo describe, lo que él padecía, la carga de la responsabilidad de las iglesias, peligros de ladrones, de los que se oponían, peligro que lo apedrearan, que lo encarcelaran, que lo azotaran y aún así seguía. No, nosotros no estamos a ese extremo y no queremos hacerlo. Es el colmo. Es el colmo, ¿verdad? Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Así que vamos a orar. Señor, conoces todas nuestras debilidades, conoces todas nuestras rebeliones y aún así, dice tu palabra, tú permaneces fiel, que no puedes negarte a ti mismo.
Tenemos tanto que hacer para tu reino, Señor. Nos has dado a todos el mismo tiempo. Todos tenemos 24 horas. Y unos hemos sido más negligentes que otros, Señor. Hemos pensado en nuestro propio beneficio, nos hemos olvidado de nuestro hermano, nos hemos olvidado de los pobres, nos hemos olvidado, Señor, de glorificar tu nombre con lo que tenemos y hemos sido egoístas. Pensamos en nosotros y en los nuestros, cuando tu palabra enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Perdónanos, Señor, porque ante nuestros jefes terrenales nos comportamos, nos enderezamos y obedecemos, pero tú que estás con nosotros siempre nos convencemos de que hay momentos en los que estamos solos y podemos pecar sin que nadie se entere, a pesar de que tú estás ahí viendo todo lo que hacemos. Nos engañamos a nosotros mismos, nos excusamos a nosotros mismos, justificamos nuestra pereza, nuestras malas acciones como si fuese eso posible delante de ti. Tratamos de burlarnos de ti, Señor, cuando ponemos excusas sin sentido. Perdónanos. Cámbianos, Señor. No podemos hacer si tú no nos cambias. No podemos entender si no nos das arrepentimiento. Ayúdanos, haz que hagamos lo que debemos hacer y provéenos de lo que necesitamos para hacerlo. Es lo que dice tu palabra, el querer como el hacer. Ayúdanos, Padre, en nuestros momentos de debilidad, a permanecer fieles, a permanecer en la luz, no buscar las tinieblas para complacernos, sino quedar expuestos, Señor, delante de ti siempre, en todo momento, conscientes de que todo lo hacemos en tu presencia. Ayúdanos, Padre, a no ocultar nuestras faltas, no escondernos en autocompasión, no sentir que somos los más miserables, que padecemos injusticias. Señor, todo está bajo tu control y todo ha sido permitido con un propósito. Ayúdame, Señor, en lugar de estar ansioso por el mañana, me ocupo en el día de hoy. Mañana está en tu control, Señor. Ya fue definido por ti. Concédenos hoy hacer lo que corresponde. Hoy ser obedientes. Hoy permanecer firmes. Hoy ser fieles. Como dices en tu palabra, cada día trae su propio afán. Mañana vendrán problemas diferentes. Pero danos la convicción, Señor, la firmeza, la claridad para saber lo que tenemos que hacer hoy. Ayúdanos, Padre, a crecer en santidad, a hacer luz en las tinieblas, a saber que no hacemos esto por recompensa, sino por gratitud, conscientes de qué consiste la vida eterna, en servirte. Danos el gozo de la salvación, como dice tu palabra, el deleite a la hora de servirte, a pesar de que hay personas que nos ponen difícil el servicio. Ayúdanos a ver más allá de las personas, a poner nuestros ojos en ti a la hora de servir, como dice tu palabra, hacerlo todo para la gloria de Dios, todo como para el Señor y no como para los hombres. Ayúdanos, Padre, a buscar ser excelentes en lo que hacemos en todo, y cuando nos equivocamos, ayúdanos a reconocerlo, a pedir perdón, a enmendar el daño. Danos tolerancia entre nosotros, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, sabiendo que todos tenemos una lucha, enfrentamos una lucha constante. Todos luchamos con nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a recordar eso de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de los que nos rodean. Concédenos, Señor, tener una conciencia tranquila, y como dice tu palabra, que procuremos presentarnos como obreros fieles delante de ti, que hacen buen uso de tu palabra. Juzga entre nosotros, Señor. Juzga nuestra obra. Danos la información que necesitamos. No nos dejes en nuestros errores. No nos entregues a nuestros deseos. No nos dejes sin disciplina, Señor, porque estaríamos perdidos. Endereza nuestras sendas, endereza nuestro andar, endereza nuestros pies. Ayúdanos, Padre, a buscarte con todo nuestro corazón, con toda tu alma, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Que tu Espíritu Santo nos sostenga y nos ayude. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.
Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Dedicaremos 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si veo que hay algunas ahí. Bueno, si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Este martes no toca sesión de preguntas, sino hasta el próximo. Empiezo a leer la primera. No viene nombre, nomás son unas iniciales. UALC. Dice Juan Héctor Ortega, buen día. En el tribunal de Cristo solo los elegidos estarán allí. Pero cuando se habló de la parábola del mayordomo infiel, en la última parte donde dice que se dará lo que corresponde a los incrédulos, entonces personas no elegidas estarán allí y estarán también en el juicio del trono blanco, serán juzgados 2 veces. No, mira, hay que entender que la parábola apunta a algo real, ¿verdad? Y que no hay claridad en qué momento será ese juicio. Si pensamos que ese juicio, el tribunal de Cristo, está dividido, como dice la Escritura, entre los que son de Cristo y el juicio del gran trono blanco, y que por lo que dice la Escritura, los hijos de Dios comparecen primero ante Cristo, porque después, en la resurrección final, como dice Apocalipsis, todos los muertos comparecerán ante Cristo, pero lo que se llama el juicio del gran trono blanco, entonces entendemos que seremos juzgados, pero no al mismo tiempo, ¿verdad? Y que cuando algunos lleguen al juicio del gran trono blanco, llegarán pensando que son cristianos, llegarán pensando que se les va a dar la recompensa. Y ahí van a ser confrontados con la verdad, porque dice, se abrirán los libros y serán juzgados según lo que está escrito en los libros, que son sus obras. Es ahí donde ellos van a llevarse la sorpresa de ser puestos con los incrédulos. Entonces, no significa que nos presentaremos juntos y que de ahí van a ser pasados al juicio del gran trono blanco, sino que los dos seremos juzgados, unos ante Cristo, el juicio para recompensa, y otros el juicio para condenación. Y ahí es donde será el lloro y el crujir de dientes. Es un solo juicio, ¿verdad? Después dice Juan Diego, buen día, pastor. En mi religión pasada nos decían a los jóvenes que iniciaban sus carreras universitarias que si es posible las abandonáramos para poder dedicarle el tiempo a Dios y predicar a las demás personas, ya que nos decían que solo con que tuvieras un trabajo para subsistir con tu familia, a eso se le puede llamar conformismo. Sí, y negligencia. Mira, no todos estamos llamados a servir de la misma manera, ¿verdad? Hay personas que van a servir según los dones que se les dieron, ¿verdad? El don de dar, el don de presidir, el don de enseñar, etcétera, etcétera. Tú tienes que ubicar cuáles son los dones que Dios te dio y hacemos distinción entre talentos y dones. Los talentos, aunque en algunos términos en la Reina Valera 60 talento es una cantidad de dinero, lo comparamos, es decir, el talento es una habilidad de la cual puedes vivir. Por ejemplo, si eres muy bueno encontrando soluciones, no lo hagas gratis, ¿verdad? Vas, ofreces tus servicios y te pagan y puedes vivir de ahí. ¿Puedes ayudar a la iglesia y al mundo secular con tus talentos? Sí. Pero la Biblia hace distinción de otro tipo de dones. Hacemos distinción de talentos y dones. Los dones, dice el apóstol Pedro, son para la iglesia. Por ejemplo, si yo tengo el don de enseñar y voy a enseñar la palabra de Dios, eso nada más beneficia a la iglesia. No tengo por qué andar enseñándole la palabra de Dios al mundo, ¿verdad? Y no voy a cobrar por enseñar la palabra de Dios al mundo, tampoco a los cristianos, ¿verdad? Eso lo hago no para beneficiarme yo, sino para beneficiar al cuerpo de Cristo. Pero si Dios me dio cierta capacidad, de manera que yo puedo estudiar una carrera que me ayude a potencializar esa capacidad que me dio, y eso me da la oportunidad de tener acceso a un mejor trabajo, con mejor ingreso, para poder administrar de una manera diferente a mi familia, y no lo hago, eso me hace negligente, ¿verdad? Entonces, no todos estamos llamados a salir a las naciones a predicar el Evangelio. ¿Y quién va a discipular a los que crean, verdad? ¿Quién va a administrar la congregación? ¿Quiénes van a servir en el lugar donde los cristianos van a aprender? Cada uno es llamado con propósitos diferentes y por eso a cada uno se le dieron dones diferentes. Si tú quieres generalizar y decir, tú nada más consigues subsistir y dedícate a predicar de Dios, estás mal interpretando la Escritura. ¿Hace falta maestros en lo secular que sean cristianos? Por supuesto. ¿Hacen falta abogados cristianos? Por supuesto. ¿Licenciados en cualquier cosa cristianos? Por supuesto. ¿Ingenieros, filósofos, astronautas, políticos? Hacen falta, mucha falta los políticos cristianos.
En todas las áreas de la vida hace falta los cristianos y Dios ha capacitado y enviado a distintos cristianos a distintas tareas. Tratar de encapsular en que todos nos convertemos en misioneros, es ir en contra de la Escritura, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo repartió los dones como Él quiso. De manera que no puedes encasillarlo a que esto es lo que tienes que hacer. Cada uno debe investigar por su cuenta propia, detectar sus dones y sus talentos y como buen administrador buscar multiplicarlos. Si Dios te da la capacidad intelectual para que puedas tener una carrera y no lo haces, estás pecando. Oye, es que me falta dinero, hay muchas becas, hay mucha forma en que lo puedes hacer. Yo he visto hasta personas en la calle pidiendo dinero para pagar las cuotas en la facultad y ahí tú ves, están decididos a hacer todo lo que puedan por estudiar. Y he escuchado a otros que dicen, no, pues que está bien difícil y no hay dinero y ya no estudió. Dices, qué vergüenza que se te dio la capacidad y no la usaste. Entonces, es pecado tratar de encasillar a todos y pedirles que hagan lo mismo, como si el Espíritu Santo solo hubiera dado dones específicos y no como Él quiso. Siguiente, el nombre es Kun, dice, buenos días. En cuanto al Apocalipsis y la marca de la bestia, los que le rechacen podrán salvarse. No tiene nada que ver con el tema de hoy, ¿verdad? Me paso al final. Juan Cerda, buenos días, pastor. ¿Es correcto que se nombre a una persona para ejercer una función en una congregación y esa persona está preparada, pero el pastor no permite el crecimiento y el servicio en la congregación? ¿Quién dará cuentas a Dios? No sé si estoy entendiendo correctamente. Quizás te refieres a una persona que tiene la capacidad de hacer más, pero no lo dejan. Puede ser. Bueno, habría que entender por qué. Porque el servir a Dios no es nada más cuestión de capacidad. Por eso hay requisitos para ser diácono y para ser anciano. Yo he conocido personas muy capaces que no tienen los requisitos bíblicos para servir. Y surge esa pregunta, oye, ¿por qué si es tan capaz no está sirviendo? Bueno, porque aplícale los requisitos para ser diácono, aplícale los requisitos para ser anciano y te vas a dar cuenta que es hallado falto. Por eso, aunque sea muy capaz, por ejemplo, una persona que es muy capaz predicando, tiene mucho conocimiento, pero no tiene en sujeción a sus hijos. ¿Puede ser pastor? ¿Puede ser anciano? No. ¿Por qué si es muy capaz? Porque Dios puso los requisitos. Y si no tienes todos los requisitos, no puedes ejercer. Entonces, no puedes enfocarte solamente en la capacidad. Yo he conocido personas también en plantado que tienen una voz privilegiada, pero no tienen la responsabilidad ni la vida cristiana como para ponerse a cantar al frente. Y dices, qué pena, qué triste que algunos incluso sí tienen esa vida de testimonio de que son cristianos, pero no tienen el tiempo para hacerlo. Y dices, bueno, si es negligencia, qué triste. Si no es negligencia tuya y son cosas que no te lo permiten, es Dios entonces, que no quiere que cantes ahorita, quizás después vas a cantar. El punto es que no nada más es la capacidad. Tienes que ver todo lo que la Biblia pide para poder determinar si alguien puede desempeñarse o no. Entonces, si hay un caso que tú conoces en que eso está pasando, quizás debas indagar más, ¿verdad? Porque esa persona que tiene la capacidad no está desempeñando eso en beneficio de la iglesia. Porque lo que buscamos es que cada uno haga lo que Dios lo llamó a hacer. Porque si Dios te dio el don de hacer algo y te pones a hacerlo, todos vamos a ser beneficiados. ¿Verdad? Piensa en un maestro de matemáticas. Tanto daño han hecho los maestros de matemáticas que la gente odia las matemáticas. Y cuando se sientan y ves, mira, si es así, ay, está bien fácil, siempre ha sido fácil, pero te tocó un pésimo maestro. Y ese pésimo maestro hace que todos odien las matemáticas. Pero cuando te toca un maestro de matemáticas que le sabe y le gusta enseñar, dices, ay, está bien, las matemáticas están bien fáciles. Así, tristemente, hay cristianos que están haciendo cosas que, pues nomás no. No queremos eso. Queremos que sean esos que les gusta, les saben y nos beneficia. Excelente. De esos que se pongan a servir. Todos vamos a ser beneficiados. ¿Me explico? Pero si no tiene los requisitos bíblicos, qué triste. No va a poder servir, aunque tenga toda esa capacidad. ¿Me explico? Se acabaron las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Es todo entonces. Por último, antes de despedir la transmisión, me quedará un aviso, porque el próximo sábado es la reunión de mujeres, ¿verdad? El tema es el conflicto, sábado 25 de marzo a las 10 de la mañana.
es reunión de mujeres para mujeres. Las mujeres están a cargo de la enseñanza en la reunión de mujeres. ¿Ok? Cualquier mujer es bienvenida, sea o no sea cristiana. Pueden ser casadas o no casadas. ¿Sí? Muchos de los temas abordan la vida en matrimonio, pero no nada más se aplican para la vida en matrimonio, aplican para las mujeres en general. Y lo mismo va a aplicar cuando más adelante, si Dios lo permite, empezamos con las reuniones de hombres. Son temas que obviamente tienen que ver con hombres casados, pero con los hombres en general, de la misma manera las mujeres. Entonces, siempre va a ser edificante venir a estudiar de la palabra de Dios, sobre todo si alguien que tiene el don de enseñar lo está haciendo, ¿verdad? Ahí se multiplica más la bendición. Entonces están todas cordialmente invitadas. Y es el único, ¿verdad? Para aquí en línea. Muy bien. Es todo. Entonces, si Dios lo permite, próximo domingo seguiremos estudiando estos temas del regreso de Cristo. Hasta la próxima.